gusta. Hay gente que le gusta el invierno y la deben pasar bien. Yo realmente no la paso nada bien con el invierno. Y suele adelantarse mucho tiempo, ¿no? Sí, Estamos en mayo y hace mucho frío, ya son temperaturas de invierno, aunque el calendario marque que el invierno va a estar arrancando el 21 de junio, Ya se estamos siente. en invierno. Ya se siente. Y que empezamos a utilizar la calefacción, porque en casa queremos estar calentitos. Si tenés radiador o piso radiante, es otra historia. Ahora, si usás un calefactor, siempre lo decimos a esta altura del año, tratá de tenerlo en condiciones, de hacer un mantenimiento, de evitar dolores de cabeza, sobre todo con las pérdidas del gas, que te podés dar cuenta, pero la que es letal, que es la de monóxido de carbono y que lamentablemente se lleva vidas todos los inviernos, ¿no? Bueno, vamos a charlar con Adrián Guevara de Defensa Civil, director de Defensa Civil. Todos los años lo molestamos para esto, Adrián. Lo tenemos en línea. Danisa, Mario, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, Mario. Un saludo para vos, bueno, Danisa, toda la gente que nos está escuchando. Y la verdad que, adhiero un poco a tu comienzo. Tampoco soy muy afín del invierno, pero bueno, sí, como para poder hablar, no hay ninguna molestia. Al contrario, nosotros esto lo que hacemos es totalmente necesario, poder comunicarle e informar a la gente y refrescarle algunos conceptos que tienen que ver con este gas que es tan tóxico y que se llama monóxido de carbono y que está en la presencia de aquellos elementos que nosotros utilizamos en estas fechas cuando comienzan los primeros fríos y que bueno, que puede llegar a ser totalmente letal, ¿no? ¿Cuál sería la primera medida que habría que tomar una vez que empiezan estas temperaturas y que la gente decide encender los calefactores, Adrián? Como primer medida, obviamente, revisar la instalación por un gasista matriculado. Ellos son los que tienen el conocimiento de las herramientas como para poder hacer una limpieza de todo el equipo y, obviamente, verificar el estado del equipo, ¿no? Porque uno cuando termina el invierno apaga el calefactor, pero bueno, a partir de ahí ya no tiene la posibilidad de observar a ver en qué condiciones ha quedado después de haber estado durante toda una temporada encendido. Sí. Porque bueno, pueden los materiales debilitarse, fallar y tener las cámaras con pérdidas. Obviamente la suciedad hace que la combustión sea incompleta y a raíz de eso, que se produzca el monóxido de carbono, ¿no? Que es un gas totalmente venenoso que no se siente, no se percibe en el ambiente, no tiene olor. Y bueno, y que poco a poco cuando uno lo va inhalando nos va envenenando hasta poder producir la muerte de la persona que está en el ambiente con ese gas, ¿no es cierto? Y peor aún cuando estás dormido, ¿no? Porque muchos accidentes también se han dado sobre la noche, ¿no? Sí, claro, eso es uno de los motivos. Uno se acuesta y bueno, es una muerte totalmente que uno no se da cuenta porque bueno, se va envenenando, digamos, el cuerpo necesita oxígeno para vivir, eso es una cuestión obvia, pero ¿qué pasa? Cuando uno inhala el monóxido de carbono que está en el ambiente, tiene el gas del monóxido de carbono tiene un peso muy parecido al peso del aire, entonces se mezcla en todo el ambiente, es decir, en la planta superior, en la parte superior de la vivienda va a haber monóxido de carbono, en la parte inferior, donde está la altura de la cama, también va a haber monóxido de carbono. No pasa esto con otro tipo de gas. Entonces uno durmiendo y va inhalando y bueno, y el cuerpo asocia como que el monóxido de carbono es un gas preferido, digamos, por la hemoglobina, que es digamos, el glóbulo rojo, que es quien traslada la sangre, el oxígeno al resto del cuerpo. Bueno, pero bueno, le gusta más el monóxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, empieza a trasladar ese gas, que es venenoso, a todo el cuerpo, y lo primero que empezamos a sentir es somnolencia, dolores de cabeza, náuseas, vómitos. Pero bueno, si uno está durmiendo, no se da cuenta, se va intoxicando lentamente y sin percibir nada de estos síntomas
que si uno estuviese despierto, digamos, sí se empieza a dar cuenta de los síntomas, básicamente, ¿no? Sí, para saber, o para tener una idea, obviamente coincido con vos, hay que contratar un gasista matriculado, un profesional, alguien que sepa de esto. El color de la llama, Sí. ¿es un indicador de algo? Por supuesto, el color de la llama es un indicador de que esa combustión no se está realizando de forma normal, digamos, y entonces está produciendo ese gas. El color amarillo, sí, ese naranja amarillo, cuando uno lo ve es porque está emitiendo ese monóxido de carbono. La llama tiene que ser completamente azul, ¿sí? Y bueno, esto es uno de los indicios donde uno puede decir, che, acá las cosas no están funcionando bien, lo tengo que mandar a revisar. Cuando uno percibe esto y tiene algún tipo de síntoma, lo importante es poder ventilar el lugar, ¿sí? Poder retirarse de ese lugar que está inundado de este gas y bueno, y apagar el elemento que lo está produciendo, ¿no? Adrián, decías entre estas medidas de prevención, bueno, realizar estos controles periódicos, ¿no? Con un gasista matriculado. Hablabas también de ventilar estos ambientes incluso cuando hace frío, ¿no? Para renovar justamente este aire, pero también hay mucha gente que utiliza, más allá del calefactor, las hornallas, ¿no? Para calentar la casa, para calefaccionar los ambientes cerrados, para, no sé, secar la ropa. ¿Qué pasa con eso también? Sí, bueno, las hornallas y el horno de las cocinas son netamente para cocinar, no pueden, uno no las puede utilizar para cumplir un fin que no está determinado para ese sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque consume el oxígeno del ambiente, ¿sí? Y estamos en lo mismo, si bien no nos va, digamos, no nos va a intoxicar como supuestamente lo hace el monóxido, pero sí es muy peligroso porque nos está quitando el oxígeno del ambiente. Por eso no es recomendable, obviamente, calefaccionarse con este sistema. Y bien lo dijiste vos, prestarle muchísima atención a todos los ambientes que tienen artefactos que utilicen el gas como elemento combustible, que por favor estén seguros en cuanto a la ventilación. O sea, cuando Camusi solicita y pide que las rejillas de ventilación estén como corresponden en este tipo de ambientes, bueno, hacerle caso a esto, no taparlos, ¿sí? Muchas veces la gente los tapa para que no le entre el frío por ahí, porque bueno, el efecto es de la inversa. Necesitamos que el aire se vaya renovando del ambiente como para poder asegurar un ambiente limpio y puro como para, bueno, no tener ningún tipo de problema, ¿no? Hay que prestarle atención también a manchas negras o tiznadas que pueden aparecer en las paredes o equipos. Es uno de los síntomas también de que el calefactor está funcionando en forma incorrecta. Sí, bien lo dijiste. Es uno de las formas que uno puede llegar a identificar. Pero bueno, son un montón de cosas que uno la va observando. Ya cuando mancha la pared, porque hace tiempo que ya viene funcionando mal, que no debería, porque vuelvo a repetir, sí o sí tiene que ser un gasista matriculado. No, acá muchas veces no pasa por ser buen vecino o buen familiar y decir, bueno, nada, ahorrarte unos pesos, pues yo voy y te lo hago, porque realmente no todos los artefactos funcionan de la misma manera, en el tema de repuesto, en el tema de reparaciones. Entonces, el gasista matriculado está totalmente capacitado como para poder hacer el trabajo. Cuando ya manchó la pared es porque ha estado mucho tiempo emitiendo monóxido de carbono. Tiene que ver con los ambientes también, ¿no? Un ambiente que permanentemente ingresa y egresa gente, bueno, con la apertura de las puertas, digamos, como que hay una renovación, pero cuidado cuando uno se queda encerrado en un ambiente, cierra todo para estar más calentito, se pone a leer, se pone a estudiar, se pone a mirar una película, y bueno, y nos empezamos a dormir, nos empezamos a tener un poco de sueño, a cansancio, porque bueno, esos son los primeros síntomas, pero termina en la muerte de la persona, ¿eh? O sea, tiene que ver con el tiempo que uno está expuesto a ese gas, ¿sí? Y para que tengan medianamente una idea, una imagen, en un ambiente común, ¿sí? En una hora,
si uno tiene un calefactor de 2.400 calorías, por ejemplo, bueno, ya está emitiendo una cantidad importante de monóxido de carbono en una hora, estoy hablando, ¿eh? Y entonces, bueno, hay que prestar mucha atención a esto. Sí. Nosotros en esta época es terrible. estamos poniendo mucho foco en los calefactores, pero hay también otros aparatos a los que hay que prestarle atención, ¿no? Mm. Tenés calefones, Mira, estufas, termotanques, o sea, hay muchos Sí. aparatos. Todo equipo que utilice derivados de hidrocarburos, en este caso el gas natural, todos estos equipos que combustionan, ¿sí? Para que haya una combustión, un fuego limpio, digamos, y completo, tiene que haber 3 elementos: oxígeno, un combustible y calor. Cuando el oxígeno es deficiente, ¿sí? O sea, cuando hay menos oxígeno del necesario, se produce lo que se llama gas, el monóxido de carbono. Por eso nosotros decimos combustión incompleta, porque le falta un poquito más de oxígeno. Entonces, todos estos elementos que utilizan el gas como combustible tienen esa peligrosidad de que le pase esto, y que los gases, porque también los gases que se evacúan hacia el exterior, no lo realicen de la forma que lo deberían hacer, porque están las cañerías tapadas, porque están los conductos de las chimeneas, supongamos de la salamandra, de las estufas a leña, porque están con ese hollín que le reduce el diámetro, y esto también hay que prestar atención, porque nosotros hoy hablamos de monóxido, pero también tenemos que hablar de lo que es incendios, ¿no? Entonces, nada, hay que revisar todos los artefactos, y más en esta época donde ya comienzan los fríos, y uno utiliza todos los medios que tenemos en nuestro domicilio como para que los fraccionamos. Sí, ¿no? hay un También, error, Adrián, en el que mucha gente suele incurrir, no sé si lo dijimos, que es tapar las rejillas de ventilación. Sí. ¿Viste cuando te entra el frío Sí. por esas rejillas? Y mucha gente lo tapa. Este es un error, ¿no? Porque es el lugar, en caso de haber una pérdida, por donde se tiene que ir ese monóxido. Sí, claro, esto es un error. En realidad, el monóxido está en todo el ambiente, ¿sí? Si bien lo primero que hace es ascender, porque el calor asciende, después se involucra en todo el ambiente, ¿no? Entonces yo al ras del piso voy a tener monóxido. Las ventilaciones que hay que poner arriba y abajo es para que haya una circulación de ese aire y para que ese gas se pueda ir. Y en su defecto, por si tenemos alguna pérdida de gas. El gas natural es mucho más liviano que el aire, entonces se va hacia arriba, y por esos huecos, por esa ventilación, se va hacia el exterior. Y es un error letal el tema de tapar todas las endijas para que no entre aire al ambiente. Tenemos, si mal no recuerdo, el año pasado un caso que fue muy comentado a través de los medios nacionales, donde una familia completa fallece a causa de este motivo. Ellos habían pegado con cinta de embalar, digamos, todas las rejillas de las ventanas, puertas, todo tapado, un desperfecto en un calefón o en un sistema de calefón de radiador, calefacción por radiación, nada, eso que se muera toda la familia, ¿no? Porque no había ingreso de aire puro y no pudieron tener esa ventilación necesaria, ¿no? Adrián, Hay que prestar muchísima atención. Tengo entendido que vienen unos artefactos muy pequeños que son detectores de monóxido de carbono. No sé qué efectividad deben tener. Bueno, los detectores son sistemas automáticos, ¿sí? Existen dos modelitos. Unos detectores que uno lo puede incorporar si tiene un sistema de alarma domiciliaria y que pueda llegar a estar monitoreada. Y si no, son autónomos, son a pila, funcionan muy bien. De hecho, se puede adquirir aquí en Olavarría o a través de alguna red, digamos, como para poder comprarlo. No son tan caros y son muy simples de instalar y muy económicos para lo que se refiere, ¿no? Para el uso que uno le da. Entonces, sí, los detectores de monóxido de carbono funcionan. Hay de distintos valores, hay valores que son un poquito importantes, pero tienen que ver con la certificación
que estos aparatitos tienen y que le dan la seguridad al usuario de que realmente van a funcionar en el caso de que tengamos la presencia de monóxido de carbono, ¿no? Sí, son muy buenos, de hecho, ojalá que todos pudiesen poder adquirir algún elemento de esto como para estar en un lugar seguro, ¿no? Adrián, una última de mi parte. En caso de intoxicación o sospecha de intoxicación, digamos, una persona se da cuenta que tiene todos estos síntomas que acabas de nombrar, ¿a dónde tenemos que llamar por teléfono? Bueno, por supuesto al sistema de emergencia, el teléfono del 107. Cuando uno se siente con esta situación, con estos síntomas, lo primero que tiene que hacer es llamar, alertar al sistema de emergencia, o si ve a un familiar también, obviamente llamar y bueno, darle la posibilidad de que pueda respirar un aire puro, o sea, sacarlo de ese ambiente como para que se pueda recuperar en cierta forma, porque la recuperación sí o sí se tiene que hacer en un centro asistencial. Entonces, bien, bueno, ante la presencia, ante la duda de que uno pueda llegar a estar intoxicado por este gas, sí o sí dirigirse a un centro asistencial o llamar a la ambulancia en su defecto. Perfecto. Bueno, Adrián, te agradecemos mucho por este contacto, Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los comprometo para que en algún momento también podamos hablar sobre prevención de incendios, que tiene que ver también con sistemas de calefacción, que bueno, que no utilizan el gas, pero sí utilizan la leña, utilizan la electricidad y bueno, algunos conceptos que tienen que ver con los incendios de vivienda, que son los que se nos aproximan también. Tomamos nota para una próxima entrevista. Abrazo grande, Adrián. Gracias por la comunicación, muy amables. Bueno, ahí estaba Adrián Guevara, de Defensa Civil, charlando un ratito con nosotros, tomando apuntes, Sí, sí. precauciones.